Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la primera sesión de presentación de una nueva serie de explicaciones sobre una información espiritual canalizada por una entidad llamada Crión. Estas presentaciones, como ya viene siendo habitual, pues las realizo con base en la lectura de un guión preparado previamente, en el que hablaremos pues de los aspectos de relevancia que tiene la información de Crión, hablaremos sobre el canal que transmite la información de Crión, que es Lee Carroll, hablaremos sobre el propio Crión y, bueno, finalmente, pues unas apreciaciones personales sobre el contenido del mensaje de Crión que voy a dar en último lugar, refiriéndome a lo que me ha supuesto entrar en contacto con esta información. Y finalmente, pues una referencia al formato en el que vamos a ir realizando estas sesiones de esta nueva serie que, adelanto, es interesantísima. Bien, pues sin más, comenzamos con el guión de presentación de estas nuevas series, presentación de Crión, Lee Carroll. En primer lugar, como introducción, vamos a decir que Crión es una entidad que es un conjunto de identidades elevada que nos transmite información espiritual desde 1989 a través y principalmente de Lee Carroll, un estadounidense nacido en California, pero también de otros tantos canales repartidos por el mundo en las diferentes culturas. En cuanto a la relevancia de la información que entrega Crión, desde mi punto de vista, es que es uno de los últimos conjuntos revelatorios organizados, generalistas, sistemáticos e integrados que hemos obtenido desde que, a partir de la década de los años 20 del pasado siglo comenzase la actual época de revelación, cuyos principales textos, no los únicos, son aquellos cuya información ha sido emitida por otras personalidades canalizadas. Así, las diversas personalidades reveladoras, en el caso de la persona humana de contacto que canalizó el libro de Urantia, persona que permanece en el anonimato, también la personalidad de Seth, por Jane Roberts, la personalidad aquí conocida como Jesús de Nazaret, por Helen Schuckman en un curso de milagros y Mary Perron en un curso de amor, y la personalidad de Ramta, por J.C. Knight. Esto, entre otras muchas. El formato de la información emitida por Crión a través de Lee Carroll es parecido, aunque con evidentes diferencias, al de Ramta, el de las audiencias públicas grabadas, que paulatinamente son compiladas por el canal Lee Carroll y editadas en formato de libro. Además, en formato de audio y en otros varios formatos. La página web oficial, actualmente reproducida en varios países, es www.crión.com, de donde he obtenido gran parte de la información para esta sesión de presentación. El enfoque que ofrece Crión es el de aportar información profunda sobre la evolución espiritual, aunque desde un nivel de iniciación, para ir avanzando poco a poco a lo largo de los años. Daos cuenta de que Lee Carroll lleva canalizando a Crión desde 1989 hasta la actualidad, más de 30 años, sigue haciéndolo. Entonces, la forma de entregar la información es partir del nivel de iniciación, muy asequible para todo tipo de personas, para ir avanzando poco a poco a lo largo de los años a base de repetir los mismos conceptos, enriqueciéndolos, añadiendo siempre un cierto grado de avance en cada audiencia, relacionando unos conceptos con otros, con ejemplos prácticos, con aplicación de los conceptos a los acontecimientos que se han ido sucediendo en el mundo desde el punto de vista político, económico, social, científico, a lo largo del periodo de canalización, de 1989 hasta la actualidad.
De forma que finalmente van quedando los conceptos tratados por Crión muy claros, por haber sido tratados desde varios puntos de vista. Esta es además la técnica de entrega de información que tienen el resto de los reveladores, todos los que hemos ido nombrando. Es una enseñanza circular en la que se va ampliando los aspectos del concepto entregado, enriqueciéndolos para que bueno, pues conocedores los reveladores de la dificultad que tenemos nosotros de comprender esta información, dado que es completamente opuesta a la que estamos acostumbrados a manejar en el mundo, pues ellos utilizan esta técnica que, bueno, pues por cierto es bastante positiva. Así tenemos que confiar que para ellos son personalidades ascendidas desde nuestro punto de vista. Crión incide en el aspecto energético, es decir, en la manifestación como energía de todo lo que acontece a este lado del velo, aquí, y en la influencia del magnetismo como una de las variantes de la energía, como transmisor, catalizador y equilibrador en toda experiencia espacio-temporal, ya sea cósmica, universal, planetaria o corporal. También incide Crión en una cuestión tratada por otros reveladores. ¿Cuál es la multidimensionalidad de nuestra experiencia vital? En cuanto al propósito, Crión, desde este particular punto de vista, pretende contribuir a la elevación energética del planeta y de la humanidad. Elevación energética que sería la manifestación de una mayor capacidad de discernimiento espiritual de los destinatarios de la información, necesaria para la evolución espiritual de la humanidad, que precisa de ir eliminando implantes de diseño en su mentalidad para ir accediendo a nuevas fases progresivas de expansión de la consciencia. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre el canal original, el primer canal de Crión, Lee Carroll. Es un canal que actúa en la cultura occidental y, bueno, pues que lleva haciéndolo desde 1989. Este extracto biográfico lo he obtenido de la entrada de Wikipedia Lee Carroll en inglés y de la página web oficial de Crión. Lee Carroll es un canalizador, orador y autor estadounidense de 14 libros sobre la información de una entidad a la que llama Crión. Además, ha sido coautor de otros 3 libros sobre lo que él llama niños índigo, una nueva generación de niños que, según dice Crión, representa una evolución en la consciencia humana. Antes de dedicarse plenamente a canalizar a Crión, Lee fue un estudiante de economía y empresa que dirigió un negocio técnico de audio durante 30 años. Lee Carroll explica, tanto en sus libros como a lo largo de su periplo de divulgación, que comenzó a canalizar información con una entidad desde más allá del velo, así se expresa muchas veces Crión, desde otra dimensión, lógicamente, que esta entidad se hizo llamar a sí misma Crión. Esto sucedió en 1989 y sucedió tras 2 avisos previos que había recibido Lee Carroll de sendos psíquicos que le trasladaron una advertencia de que iba a realizar una actividad canalizadora. Claro, él cuenta que a él pues todo esto le sonó bastante raro y luego, después de empezar a canalizar a Crión, pues ya relacionó aquellos avisos, ¿no? El primer aviso fue en 1986 y otro a principios de 1989, mencionando ambos específicamente el nombre de Crión, que nunca antes había sido oído. En 1989 se presentó por primera vez la información de Crión por Lee Carroll, la primera canalización que realizó, que cuenta además que él estaba, pues lógicamente, nerviosísimo. Crión le había dicho que confiase, que sencillamente se sentase delante de la gente y se pusiese a hablar. Y bueno, pues él no entendía cómo iba a ser posible que él se pusiese a hablar delante de la gente, pero en fin, cuando lo hizo, pues se dio cuenta de que estaba canalizando, ¿no? Esto sucedió en una modesta audiencia en una pequeña comunidad metafísica en la localidad de Del Mar, en California.
A partir de este momento, el mensaje canalizado por Crión a través de Lee se ha ido haciendo popular y comenzó a difundirse paulatinamente por otras ciudades norteamericanas primero e internacionales después, hasta la actualidad, en momento en el que Crión, bueno, pues prácticamente pues, puede alcanzar a casi todos los países del mundo. Durante un viaje a McCaysville, Georgia, en la Universidad Metafísica de Delphi, en 2012, otorgaron a Lee Carroll un doctorado honorario en Ciencias, Psicología Transpersonal y Metafísica. El premio indicaba por sus extraordinarias contribuciones de amor, sabiduría y comprensión espiritual. Lee es reconocido en todo el mundo como la primera persona que ha canalizado la información de Crión. Su relevancia llegó al punto de que comenzó a ser invitado, hasta en un total de 7 ocasiones a lo largo de los años, por la SEAT, Society for Enlightenment and Transformation, un organismo colegiado perteneciente al United Nations Staff Recreational Council, englobado en la estructura de las Naciones Unidas, para canalizar a Crión en el edificio de la ONU en la ciudad de Nueva York. Los seminarios de Crión se presentan en todo Estados Unidos y Canadá, Europa Occidental y Oriental, el Reino Unido, Israel, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Los seminarios, las audiencias, veis que son todos países, bueno, pues de la órbita occidental. No obstante, la información de Crión alcanza a cualquier país en la que se quiera disponer de ella, con independencia de que el mismo Crión reconoce que le canalizan otras personas diferentes de Lee Carroll, adaptadas a cada cultura. Lee ha sido nombrado una de las 100 personas más influyentes espiritualmente vivas durante 4 años consecutivos por la prestigiosa revista Watkins, Mind, Body, Spirit. Vamos a hablar un poco de las actividades que realiza Lee Carroll. Estas actividades aparecen en un apartado de la página web que él llama Filosofía Personal. Bueno, en este apartado de esta sesión de presentación que he obtenido del apartado homónimo de la web oficial de Crión, se hace un poco de publicidad sobre las actividades que Lee Carroll y su equipo llevan a cabo. Pero me ha parecido oportuno corresponder a la generosidad de Lee Carroll reproduciéndolo en esta presentación. Quizás en este momento estas actividades no susciten interés por los oyentes de esta presentación, pero no me cabe la menor duda de que una vez que iniciemos la serie explicativa de la información espiritual de Crión y la armonicemos, como hacemos siempre con el resto de las series explicativas, pues muchos estudiantes de espiritualidad se verán atraídos por las diversas actividades de divulgación que Lee Carroll y su equipo realizan. No me cabe la menor duda porque la información de Crión para los estudiantes de espiritualidad es extraordinariamente útil y actual. Por un lado, Lee Carroll manifiesta expresamente en la página Filosofía Personal del sitio web oficial de Crión que el equipo de Crión respeta la confidencialidad de las personas, por lo que nunca se captura ningún dato de los visitantes a dicha página web, ni se realiza ninguna acción de seguimiento posterior, ni expresa ni encubierta. Por otro lado, en relación a Crión, Lee manifiesta que, debido a llevar 30 años canalizándole y por tener por ello una idea bastante profunda del mensaje que nos entrega, desea expresar algunas ideas en relación a la integridad de dicho mensaje y de su propio trabajo de canalización. Y nos dice que todo el mensaje de Crión que él canaliza se graba y se transcribe en diversos formatos y se ofrece gratuitamente para todo el mundo en su sitio web oficial. Que él mismo, Lee, se gana la vida mediante la facilitación, explicación y divulgación de la información de Crión, escribiendo libros, haciendo reuniones en vivo, organizando viajes de encuentros temáticos sobre la información de Crión. Es que hace cruceros, cruceros transoceánicos, para estar 15 días intensivos realizando actividades concernientes a la información de Crión.
Eventos en línea, vídeos especiales y programas de membresía, como por ejemplo, programas en los que te tienes que hacer miembro y hacer un pago, ¿no? Como el miércoles de sanación, basado en la filosofía del Círculo del 12. Círculo del 12 es una técnica especial que da Crión pues, para realizar sanación energética. Que los precios que establece por estos servicios siempre son responsables y compasivos con todas las economías. Que las reuniones en vivo de Estados Unidos y Canadá normalmente cuentan con un orador invitado que participa en las audiencias, procurando tratar temas de interés en cada momento, realizando una aplicación práctica de la información de Crión a esas temáticas de actualidad, que tiene como norma adaptar la información de Crión y sus servicios remunerados para cada cultura de cada diferente país en los que realiza divulgación. Que los viajes organizados para realizar encuentros temáticos sobre la información de Crión son vistos hoy en día como algunas de las mejores aventuras metafísicas de divulgación disponibles. Imaginaos un gran crucero por el mar, pues todo con gente interesada en Crión y todo con actividades de Crión. Los retiros, excursiones y viajes iniciáticos se ofrecen a lo ancho del mundo, siempre en lugares exóticos y sitios sagrados. Bueno, por ejemplo, como el Monte Shasta en California, Monument Valley, Easter Island y diversos otros en sitios como Sudamérica, Hawái y Egipto, sitios tan dispares como esos, por poner algunos ejemplos. Que los eventos en línea son bastante novedosos y se graban siempre a través de estudios profesionales, contando muchos de ellos con oradores invitados, en los que se ofrecen diversas herramientas didácticas, útiles e interesantes, diseñadas para mejorar la vida del oyente. Que ofrecen también una amplia colección de vídeos especiales, muchos de los cuales se ofrecen también gratuitamente. Todos están grabados por estudios profesionales y en ellos se incluyen conferencias sobre temas específicos, entrevistas a facilitadores de renombre y sesiones de preguntas y respuestas sobre el mensaje de Crión y su aplicación práctica a la vida de las personas en estos tiempos difíciles. Crión, en las audiencias canalizadas por Lee, admite espacios en los que cualquiera puede hacer una pregunta y él siempre responde, y son interesantísimas porque son variadísimas sobre todo tipo de cuestiones. Estas se van reflejando en los 14 libros que ya hay escritos recopilando el contenido de esas audiencias y bueno, pues en todas estas actividades que va diciendo Lee que se realizan además de la divulgación de los libros. Repetimos que el programa de membresía que imparte actualmente en vivo es una actividad que le solicitó el mismo Crión, en la que pretendía crear un espacio de sanación semanal y que el 25% de los programas debían ser ofrecidos gratuitamente, uno al mes. Hace uno semanal, pues un programa al mes es gratuito. Así, todos los miércoles se reúnen en directo, vía telemática, presentando a un médico o a un sanador profesional invitado, canalizando información específica y experimentando el método del Círculo de los 12 que ha dado el propio Crión pues, como técnica para realizar esas sanaciones. Realizando además ejercicios tales como meditaciones muy profundas e intensamente personales. Que el principal objetivo de Lee como primer canalizador de Crión es hacer el mensaje práctico, hacer que el mensaje tenga lógica espiritual y dar instrucciones compasivas desde una perspectiva humana para que el mensaje sea útil para todos. Bien, ahora hablaremos sobre algunas ideas relativas a la canalización, ideas que surgen del propio Crión y además de la experiencia que ya tiene Lee sobre estos 30 años en los que ha estado canalizándole. Lee Carroll explica el proceso de canalización desde su experiencia personal y con base en la información específica que da Crión sobre la técnica de canalización, resaltando las siguientes ideas. La canalización a menudo se interpreta como un acontecimiento extraño e inquietante, lo que genera rechazo en una gran parte de la población. Para Lee, la canalización sería las palabras divinas e inspiradas
o la energía que manifiestan las ideas que representan, procedentes de Dios, tal como se imparten a los seres humanos por otros seres humanos. Esto significa que no solo la mayoría de las escrituras sagradas del planeta, de todas las religiones, han sido originalmente canalizadas, sino también muchas obras de arte y musicales. Es absolutamente común la canalización, pero como tantos otros procesos que han surgido en la nueva era, tienen un cierto estigma al respecto, que implica percibirlos como fenómenos extraños para quien no está familiarizado con ellos, dignos de desconfianza. Sin embargo, como dice Crión, Dios no escribió la Biblia, los humanos lo hicieron mientras estaban divinamente inspirados. Tradicionalmente estábamos acostumbrados, dice Lee, a recibir la información espiritual a través de hombres y mujeres de Dios. Esto es con base en información de Crión sobre la canalización. Personas autorizadas y sancionadas por las respectivas religiones. Pero actualmente, en esta nueva era, el ser humano está descubriendo por revelación que con su simple intención sincera y honesta puede autohabilitarse para relacionarse directamente con lo divino. Bueno, este es el mensaje, esto es uno de los mensajes de toda la información espiritual. Prescindid de los intermediarios necesarios e iniciad una relación individual íntima con Dios a través del aspecto interior de cada uno. Pensar que Dios, sigue diciendo Lee, solamente se comunica a través de intermediarios cualificados, todo esto además, lógicamente, Lee lo obtiene de que Crión lo repite muy a menudo. Pensar que Dios solamente se comunica a través de intermediarios cualificados es negar tu propia divinidad y excluirte de la dignidad natural que te corresponde como hijo de Dios, que formas parte natural de Él. Pero la canalización debe asumirse con responsabilidad. Cualquiera puede canalizar, pues el espíritu no es propiedad de nadie. Y esa comunicación con lo divino es acervo de todos, pues la capacidad y el potencial de recibir la información no es solamente de unos elegidos. La diferencia entre una canalización fidedigna y otra que no lo es, viene representada por la intención pura del canalizador, que se manifiesta en que el contenido del mensaje, en tal caso, es claro, es inevitable y evidentemente verdadero para quien lo recibe. Nadie salvo uno mismo puede determinar si un mensaje canalizado es real, verdadero, fidedigno o no. Y esto lo puede contrastar al recibirlo mediante un proceso de validación interno del fondo, del contenido del mensaje y de otras evidencias formales que se presentan para el receptor. Dice Lee, la responsabilidad de un canal es impresionante. La información divina puede cambiar vidas. La información egocéntrica, atemorizante y egoísta puede ser confusa y, en realidad, detener el crecimiento espiritual de una persona. ¿Cómo puedes saber la diferencia entre una información, entre una canalización fidedigna y otra que no lo es? Crión nos dice que tenemos el poder del discernimiento para distinguirla y que incluso podemos sentir la diferencia. No obstante, Lee Carroll nos presenta algunas pautas seleccionadas de entre las dadas en un artículo llamado Directrices para el discernimiento espiritual, aparecido en la revista New Realities de julio de 1987, 2 años antes de empezar Lee a canalizar. Y estas son las ideas, las pautas entresacadas por Lee de este artículo. 1. Siempre habrá información útil para todos. El canal fidedigno no da información útil para solo unos pocos, o le dice que es solo para un grupo especial o un número limitado. Debe ser útil para toda la humanidad, para cada ser humano. Esta cuestión es clave para sospechar de un mensaje que no cumpla dicho criterio. 2. El mensaje debe ser edificante, de empoderamiento, no de miedo. No uno que te haga bajar tu energía o te suma en la inquietud. Este es un elemento básico de la energía de Dios. Debe inspirar al oyente y al lector. Cada aparición de un ángel ante un ser humano, en la historia, siempre ha comenzado con un no temas. 3.
El espíritu nunca, nunca canalizará un mensaje que te pida que renuncies a tu libre albedrío. Nunca. Porque tu libre albedrío es de lo que trata tu experiencia en la Tierra. La libre elección es la que impulsa tus potenciales de futuro. 4. El espíritu nunca te dará un mensaje que te pida que violes la integridad de lo que crees. El espíritu honra tus propios procesos de pensamiento y evolución. Tampoco te engañará, ni violará tu integridad de manera alguna. Debes sentirte cómodo con él y debe sonar fiel a tu corazón. Debe resonar. 5. El espíritu nunca representará a un canalizador como la única fuente de la información divina. Hay muchos canales de información revelada y todos ellos coordinan su información para crear un panorama más amplio, especialmente en esta nueva era. Nunca se representarán a sí mismos como la única fuente de información. 6. La información es normalmente nueva información. Siempre añade algún matiz diferencial al tratar los conceptos dados anteriormente o tradicionalmente. El canal que simplemente expone lo viejo no está canalizando nada más que al ego humano. Es necesaria una nueva información que complemente, matice, ayude a la comprensión de los conceptos ya obtenidos por la humanidad con nuevos puntos de vista. 7. La información canalizada debe presentar posibles soluciones espirituales a los desafíos de la vida en la Tierra, a través de nueva información, lo cual es el propósito de la canalización. Ayudará a la solución de los desafíos, que los solucionemos nosotros, lógicamente, con nueva información. Bien, hablemos de la organización de la difusión que hace Lee Carroll y su equipo. Lee Carroll implementa la difusión de la información dada por Crión desde varios medios, aunque centraliza todo desde su página web oficial. La página web oficial, ya lo hemos dicho antes, www.crión.com. En lengua española sería www.crionenespanol.com. En ella, en la página web oficial, avisa que la palabra crión no está registrada y en los últimos años ha habido muchas personas en muchas culturas que han utilizado, fidedignamente o no, quiero entender yo que insinúa Lee, la palabra crión para divulgar información, pero que Lee solamente se hace responsable del contenido de lo publicado en su página, sus libros, sus grabaciones y la propia web, no estando asociado a ninguna otra divulgación. Cada persona, cada estudiante de espiritualidad que escuche a otro canal de Crión, al igual que cuando escucha a Lee, deberá realizar el contraste interno según estas pautas que hemos visto recibidas más arriba, para determinar pues, si le parece una información fidedigna o no. También explica Lee que la información de Crión no está sujeta a una organización de la que haya que hacerse miembro, sino que todo lo que Lee dice, canalizando a Crión, es libre para todo el mundo, siendo además gratuito. Que, no obstante, su organización para la difusión del material de Crión no tiene fines de lucro, por lo que no se realiza cobro por los libros. Por lo que se realiza cobro por los libros simplemente pues, para cubrir el coste de la edición y bueno, pues un razonable beneficio para sostener la organización y al propio equipo y al propio Lee. No piden donaciones. Ocasionalmente también ofrecen cierto material de forma gratuita. Esto forma parte de la filosofía de Lee Carroll ya comentada, que hasta ahora lleva grabadas más de 200 sesiones en audiencia pública, cuya información se ha compilado en 14 libros, traducidos a 25 idiomas. Que además Lee y su compañera espiritual, Jan Tober, es compañera de pareja, es pareja, y, bueno, o ha sido pareja y además, bueno, pues ahora mismo es compañera espiritual y profesional, pero bueno, fueron pareja, Lee y Jan Tober. Han escrito 3 libros sobre los niños índigo, niños de los que habla bastante Crión en sus canalizaciones, por cierto.
que en colaboración con la documentalista y autora de Crión, Mónica Murangi, hay 4 libros más relacionados con Crión, lo que eleva el total a 21, 14 propios de la información de Crión, 3 sobre los niños índigo y otros 4 libros de Mónica Murangi, también relacionados con información de Crión, canalizados también por Crión. Es decir, 14 de Crión, 3 de Lee y Jan Tober y 3 de Mónica Murangi. Que se ofrecen también grabaciones en vídeo de varias audiencias ofrecidas gratuitamente en la página web. Que se realiza el programa, ya lo hemos visto, llamado Healing Wednesday, los miércoles de sanación, en los que se trata sobre la energía curativa Círculo del 12 semanalmente, cuyo origen es una solicitud de Crión a Lee en canalización el 28 de junio de 2020. En cuanto al equipo que Lee Carroll ha ido organizando para la labor de canalización y divulgación de la información de Crión, se encuentran metafísicos, psíquicos, terapeutas, energéticos, canalizadores, escritores, facilitadores y practicantes de sanación energética y de espiritualidad, entre los que se encuentran como principales Jan Tober, metafísica, canalizadora, escritora, facilitadora y practicante de terapias energéticas a través del color y del sonido, pareja de Lee Carroll desde 1980. Mónica Murangi, documentalista y escritora. Gary Liljegren, radiofónico, psicólogo infantil, informático, responsable del envío de los mensajes positivos basados en los mensajes de Crión de los últimos 30 años, previa suscripción, desde la página web oficial, la cual él mismo programó voluntariamente. Bárbara y Rob Harris, diseñadores y editores de la revista de Crión, tanto en papel como digital. Robert Coxon, músico y especialista en composición meditativa y curativa. El doctor Todd Obokaitis, médico especialista en sistema respiratorio e inmunología, conferenciante y científico investigador de la frontera entre medicina y espiritualidad. Peggy Phoenix Dubro, investigadora, facilitadora energética y orientadora espiritual. Doctora Amber Wolf, profesora, facilitadora, autora, artista de grabación, intuitiva, curativa y canal internacionalmente conocido. Y por último, Marilyn Harper, canal de Adironda, otra entidad que nos entrega información menos conocida, Adironda, y facilitadora espiritual. Bueno, pues después de haber hablado de Lee Carroll, de la divulgación de la página web y de todas las actividades que realizan, vamos a hablar ya de Crión, del propio Crión. Crión se presenta como una entidad es un conjunto de identidades, del servicio magnético. Siempre dice, yo soy Crión del servicio magnético. Luego lo explica en innumerables ocasiones, por supuesto. Que supuestamente es responsable de la reconstrucción de la red magnética de la Tierra, que la reconstrucción es necesaria en vista de la espiritualidad cambiante y las nuevas tareas evolutivas de la humanidad. Aparece como una identidad amorosa angelical procedente de la fuente, Dios, también denominado por Crión el Sol central, que ha estado en nuestro planeta, Crión, en la Tierra, desde el principio, y pertenece a la misma familia del Arcángel Miguel. Estos son órdenes de seres, de personajes establecidos por el propósito del plan de retorno, que vienen, por supuesto, reconocidos en el libro de Urantia con todo detalle. La serie Crión de Lee Carroll elaboró una serie de conceptos populares de la nueva era. Entre ellos se encuentran la cocreación, los contratos espirituales, las impresiones kármicas, los implantes kármicos, las improntas de mentalidad, las capas magnéticas multidimensionales del ADN humano, los grupos kármicos, la sincronicidad, la ascensión, los ayudantes de otros sistemas estelares, la rejilla magnética, la rejilla cristalina, la cueva de la creación, el tercer lenguaje, los engramas o visualizaciones, el entramado cósmico, la Merkaba y multitud de otros conceptos. Son 30 años dando información.
Los títulos de los libros de Crión son los siguientes. 1. Los tiempos finales. 2. No piense como un humano. 3. La alquimia del espíritu humano. 4. Las parábolas de Crión. Este es interesantísimo. Buenísimo. Son todos buenísimos, pero las parábolas de Crión es especial. 5. El nuevo principio. 6. El viaje a casa. 7. Asociación con Dios. 8. Cartas desde el hogar. 9. Cruzar el umbral. 10. Una nueva entrega. 11. Levantar el velo. 12. Las 12 capas del ADN. Extraordinario. 13. La recalibración de la humanidad. Y 14. El nuevo humano. Todos estos son los recopilatorios de más de 200 audiencias, comenzando la primera en octubre de 1989, ahí en esa pequeña localidad de Del Mar, California, y bueno, pues actualmente se está preparando el libro 15º, entiendo yo, porque cada cierto tiempo pues se recopila el material de las audiencias y se compila en un libro. Los temas transversales del mensaje de Crión son los principales temas de cualquier revelación espiritual, aunque tratados con un particular estilo, enfoque y propósito. Veamos una enumeración. El carácter multidimensional de la conciencia. Esto, bueno, pues lo tratan realmente todos los textos. Todo lo que vamos a ver de alguna forma es tratado por todos los textos. No quizás con esta terminología, no quizás tan específicamente, pero sin duda que siempre con una insinuación realizada a todos estos temas. Primero, el carácter multidimensional de la conciencia. La numerología y su significación en la experiencia humana, principalmente en fechas significativas para el progreso espiritual. Así, Crión tiene muy en cuenta algunas fechas señaladas de los últimos 30 años en los que se han producido cambios muy relevantes para la evolución espiritual de la humanidad, e invariablemente las explica en función de su significado numerológico espiritual. Interesantísimo. Así, por ejemplo, 1987 como año de la concordancia y de la convergencia armónicas. Estos son términos específicos de Crión que ya explicaremos en su momento. O el evento 11-11 numerológico, representantes del cambio de conciencia de la humanidad y del planeta por el pleno ejercicio del libre albedrío. O 2012 como año de la transición. También es un concepto técnico que explicaremos. Evento producido a nivel de energía subconsciente y arquetípica y que abre nuevas vías a la mente colectiva de la humanidad. Más temas de Crión, los registros akáshicos. Esto hemos ido todos a hablar de ellos. La incidencia del tiempo lineal en la experiencia humana y sus diferencias con la influencia del tiempo en otras dimensiones de experiencia. La influencia magnética del cosmos en el magnetismo individual. El concepto de almas antiguas. Las historias previas a nuestra historia planetaria actual, con especial incidencia en los lemures y los atlántides. La influencia de otras conciencias evolutivas extraterrestres en la historia humana, tales como pleiadianos, sirianos, venusianos o arturianos. Las profecías y su validez relativa como potenciales de futuro, sometidas al libre albedrío de la humanidad. El concepto de la ascensión como cambio vibracional que permite la expansión de la percepción de multidimensionalidad y el concepto de maestros ascendidos. Los campos, cuerpos y órganos energéticos sutiles del ser humano. La dualidad en la conciencia humana. Los elementales como referencia a la tradición espiritual cultural de la humanidad, entre otras la hermética. Las entidades oscuras y su relativa influencia en la humanidad. El entrelazamiento cuántico, el ADN, sus capas multidimensionales y su envoltura cristalina. La física de la conciencia. La importancia de la intención pura en la evolución espiritual, el verdadero significado del karma y las lecciones vitales, los niños índigo, la nueva energía tras el cambio de la conciencia de la humanidad, la predestinación y su relativa validez, el concepto de walk-in. Esto es un concepto bastante técnico, bastante complejo, tocado de refilón por todos los textos espirituales, pero interesantísimo. Es
una información muy avanzada, el concepto de camino interno. Los denominados trabajadores de la luz, ofreciendo un extenso manual para su desempeño, es decir, da un manual para los trabajadores de la luz, sanadores energéticos, etcétera, etcétera. La explicación de los eventos extremos de todo tipo, sanitarios, climatológicos, políticos y económicos que está viviendo actualmente la humanidad, como consecuencia del cambio de consciencia desde la concordancia armónica de 1987. También ofrece Crión una información detallada sobre nuestro planeta, descrito como Gaia, una entidad viva, con conciencia trascendente, que coopera con los seres humanos en su evolución sobre la base de las interacciones del campo magnético terrestre con las energías sutiles del ser humano. A lo largo de toda la serie Crión, el concepto de reencarnación se discute a menudo. Muchos de los mensajes de Crión incluyen detalles sutiles de la mecánica de la reencarnación, incluyendo el valor y el propósito de la vida humana y de la muerte. La información de Crión tiene también muy presente la armonización entre los avances actuales de la ciencia y la información espiritual. A lo largo de la serie Crión se presta atención repetida al papel de los judíos, del pueblo judío, en la evolución de la conciencia de la humanidad. En una entrevista concedida en 1999 a la revista mensual israelí Chaim Akerim, Another Life, Lee Carroll dice que el mensaje de Crión es que los judíos son un grupo especial entre los seres humanos, un grupo kármico puro, el pueblo elegido, realmente con una significación, por supuesto, pues mucho más avanzada y trascendente que la que ellos se daban a sí mismos como pueblo elegido. Supuestamente poseen atributos particulares de conciencia innatos, que son únicos para ellos. Esa, según Crión, es la razón por la que a lo largo de la historia los pertenecientes a otras naciones a menudo han sentido envidia subconsciente hacia los judíos y han tratado de exterminar al pueblo judío de diferentes maneras. En la entrevista, Carroll también habla de un papel especial de la tierra de Israel en los procesos que influyen en el equilibrio de energías en el mundo. Lo que pasa con los judíos, frase literal de Crión, eso también sucede con el mundo en su conjunto, dice Carroll, que es uno de los mensajes de Crión. Y ya, por dejar de hablar de temas, porque podríamos no acabar si tuviésemos que estar explicando de cuántos temas habla Crión, pero bueno, la transcripción de múltiples series de preguntas de asistentes y respuestas de Crión, acontecidas en más de 30 años de audiencias de canalización. Pues precisamente cuando estaba preparando la sesión de presentación de las series explicativas de comentarios a las enseñanzas de Ramtha, yo estaba leyendo uno de esos 14 libros y precisamente estaba leyendo pues una serie de preguntas y respuestas de las cuales a Crión le preguntaban sobre Ramtha y Crión, bueno, pues establecía que Ramtha era un gran profesor, un gran maestro ascendido y que era un verso suelto, que se le permitía ir enseñando por donde a él le diese la gana sin ninguna estructura ni sometimiento a la jerarquía del plan, sino que iba por libre. Bueno, una cosa muy interesante. Bueno, pues vamos a acabar esta sesión de presentación de la serie que hoy comenzamos de explicación de la información de Crión, dando una visión personal muy escueta sobre Crión. Mi relación con el contenido de la información de Crión es de una profunda resonancia desde el momento en el que comencé a leer el primero de sus 14 libros, no habiendo ni un solo momento en la lectura de todos ellos en que no haya encontrado su información apasionante, pertinente, útil, actualizada, avanzada, profunda y perfectamente armonizable con el resto de la información revelada del siglo XX. Por todo ello, considero que Crión es la última de las grandes revelaciones espirituales de nuestra época, que complementa, explica y enriquece profundamente la información canalizada en el siglo XX en los textos de Urantia, Set, Ramtha y Jesús. Es más,
Crión confirma las verdades reveladas desde una óptica avanzada, propia del cambio de consciencia que se está produciendo actualmente en la humanidad. La información de Crión es perfectamente armonizable con las anteriores revelaciones de esta. La sexta revelación de época que constituyen todas ellas. Esto, bueno, pues es una aportación mía personal basándome en la descripción de las 5 revelaciones de época que ha tenido esta actual secuencia de la humanidad, descritas por el libro de Urantia. Y bueno, pues interpretando yo que a partir de 1960, pues ha venido una tanda de revelaciones de tal importancia e interés en un momento tan interesante y concreto en el que vive la humanidad, que acreditaba ese conjunto de revelaciones el llamarse la sexta revelación de época. En fin, en mi caso particular, la información de Crión constituye un amplio relleno de muchas de las piezas que mi gran puzzle de la información espiritual tenía aún sin colocar, produciéndome una comprensión y un enriquecimiento considerables. Y una última alusión a la metodología que vamos a emplear en esta serie relativa a Crión. Y es que debido a que los libros de Crión contienen más información que la puramente espiritual, el formato de la serie que recién voy a comenzar será de realizar lectura explicada no de todo el contenido de cada libro, sino de los extractos que yo considero más relevantes para un estudiante de espiritualidad. Los libros de Crión los escribe Lee Carroll y aparte de las canalizaciones de Crión perfectamente compiladas, contiene más cosas y bueno, pues a veces son cosas que pasaremos de largo, otras veces daremos una pequeña explicación resumida de lo que dicen y otras las leeremos íntegramente. Pero no va a ser una lectura íntegra de los 14 libros, sino, pues, entiendo yo que de un porcentaje más o menos, pues como del 75% de los 14 libros. Y sin más, con muchísima motivación, dado que me han transformado sinceramente los 14 libros de Crión, la información que se obtiene de esos 14 libros, los he leído con fruición, con apasionamiento, con mucha motivación. Despido esta sesión de presentación y a partir de ahora, pues en el orden de esas series, de esas otras series explicativas que realizo, pues más o menos ahora mismo una vez cada 10 días entregaremos la serie explicativa correspondiente a el material de Crión. Y sin más, esperando y confiando en que esta serie os guste, os atraiga, os interese, os sea útil y os produzca la misma transformación que me ha producido a mí, sin más, Prospector.